Soy Pedro Laupa. En breve explicaré la primera parte. ¿Es bíblico la enseñanza de la Trinidad? Hay mucho fervor en cuanto a la doctrina de que Dios está compuesto de tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres son todopoderosos, iguales, pero que la conforman un solo Dios. Otra declaración de este dogma trinitaria es que dan énfasis de que estas tres personas que no son seres separados y distintos, sino que son tres manifestaciones en que existe la única esencia divina. No me explayaré con varios argumentos que existen y reconocen que no es bíblico, ni tampoco de su origen de este dogma. Si desean, pueden investigarla. Tienen la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Americana, la Nueva Enciclopedia Católica y el Diccionario Bíblico en inglés por John Mackenzie. Muchos trinitarios que tratan de interpretar como del lugar textos bíblicos que realmente no se refieren a Trinidad de dioses, que al final afirman que es un misterio. Como base, utilizaré el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Como siempre, utilizando las diferentes traducciones. Según este texto, explicaré solo de dos personas. En otra ocasión, explicaré lo que para los trinitarios es la tercera persona, el Espíritu Santo. Voy a leer el Evangelio, Juan 17, 3. Dice: y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Los dos tienen el mismo rango? No. El que envía es de más autoridad, razón por lo que Jesucristo dijo en el capítulo 12, los versículos 49 y 50. Dice: porque yo no hablé de mi cuenta, sino que el Padre que me envió me ha prescrito lo que he de decir y hablar, y sé que su precepto es vida eterna. Por eso lo que yo os digo, como me lo dijo el Padre, os lo digo. ¿Quién es este Dios que envió a Jesucristo? El nombre de este Dios en el registro bíblico está más de 7,000 veces. Anote Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3, cuando Dios dio los 10 mandamientos. Leeré Isaías capítulo 42, la versión latinoamericana. Isaías capítulo 42 y el versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Yahvé anuncia: quien viene llegará a ser la luz del mundo. ¿Y quién llegó a ser? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, según la traducción Jerusalén, voy a leerlo. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Jesús llegó a ser la luz del mundo.
en cumplimiento de esta profecía. También hemos leído en Isaías capítulo 42, versículo 6, dice Yahvé, te he formado. Y este concuerda con lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Voy a leer la Reina Valera. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué entiende cuando dice primogénito de toda la creación? El primero que vino a la existencia. Razón por la que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito. Esto indica que Yahvé o Jehová, el Padre, creó directamente a su Hijo sin la intervención de nadie. Por eso es el unigénito y primogénito. Este Hijo unigénito, primogénito, que es Jesús, Él es el que oraba a su Padre. Él es que dijo en su agonía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en sus últimas palabras antes de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios Padre lo levantó de entre los muertos. El Dios Padre le dio autoridad sobre cielo y tierra. Este Dios lo ensalzó más que los ángeles. Y él se sentó a la diestra del Padre. Él fue nombrado rey del reino de Dios en cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Voy a leerlo, la traducción del Nuevo Mundo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno entrará en sus manos. El gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién dijo esta profecía? El ángel Gabriel le dijo a la Virgen María que lo que dará luz es el Hijo de Dios, y él será el Rey. Note que también es un Dios poderoso, y concuerda con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que es el texto baluarte de los trinitarios, aunque no dice de 3 personas, y lo voy a leer. Juan 1, 1 y 2. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Note, el Verbo, la palabra, Jesús, se identifica como Dios. De modo que
habla de dos dioses. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos dioses? Simple. Isaías dijo, Dios poderoso. En otras traducciones dice Dios potente, Dios fuerte, Dios invencible, refiriéndose al verbo. Pero cuando dice estaba con Dios, porque verbo tuvo principio, pero él estaba con Dios, con alguien que ya existía. ¿Y quién es ese Dios? Éxodo capítulo 6, versículo 3. Voy a leer la versión popular. Dice, Dios se dirigió a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con nombre de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. En otras traducciones dice Dios Omnipotente, que si buscan en el diccionario es todopoderoso. La polémica de los trinitarios, con sus muchas filosofías que tratan de buscar la base en textos de la Biblia, es como buscar la tercera pata del gallo. Las Sagradas Escrituras se escribieron para el entendimiento de la gente, letrado e iletrado. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo. El misterio que menciona la Biblia se refiere a otro tema. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta, con gusto las responderé. Gracias.